también de una vez a la pastora Lorena Morales. Le invito a que nos acompañen esta mañana. El Señor les bendiga. Estaba estudiando, así que por eso no me habían visto por acá, por este mes de mayo. Así que uno aprovecha cuando está estudiando interno, digámoslo así, porque es cuando más el Señor habla a nuestro corazón. Así que lo que hoy voy a compartirles eh, realmente sale de lo profundo de mi corazón. Dios ha estado hablando una palabra muy linda a mi corazón en esta semana. He estado estudiándola porque cuando el Señor a uno le habla así tan profundo, uno se pega al pasaje y no quiere soltarlo. Y vuelve y lo lee, y vuelve y retoma, y vuelve y llora. El Señor me enseñaba en esta semana porque yo le preguntaba algo acerca de mis hijos. Como no sé si alguno de ustedes aquí es cristiano, pero sus hijos no vienen a la iglesia. No sé quién le pasa. Entonces, con ese anhelo, yo estaba orando en esta semana al Señor. Y el Señor me respondió con este pasaje, esas preguntas que yo le hacía en oración al Señor. Entonces, mi pregunta era, bueno, ¿cómo ser mejores padres? ¿Cierto? Eso es lo que hoy quiero compartirles, cómo nosotros podemos ser mejores padres. Entonces, la pregunta en esta mañana para arrancar es la siguiente: ¿es usted un buen padre? ¿Una buena madre? Solo medítelo un momento. Porque aunque esto parezca solo para padres, vamos a darnos cuenta que esto nos incluye a todos, porque de alguna manera nosotros también tenemos papás, ¿no? Papás. Entonces, si usted ya se respondió eso, si usted es un buen padre o una buena madre, ¿qué caracterizaría entonces a esos buenos padres? O si usted se caracterizó como una persona que no es muy buen padre, entonces ¿por qué no es un buen padre o por qué no es una buena madre? ¿Qué es esa característica que usted diría, para mí un buen padre es el que cumple esta característica o este estándar o esta, por lo menos una sola cosa que usted diga, para ser un buen padre o cómo ser un buen padre, yo creo que yo debería de cumplir tal característica? No lo sé, pero en la palabra del Señor y yo veo Jesús, cómo Él nos quiere presentar al Padre, ¿verdad? Él nos quiere presentar al Padre. Y precisamente en el pasaje que quiero compartirles hoy, de cómo ser esos mejores padres, y en este contexto de Lucas, así que por favor vaya usted ahí, Lucas, capítulo 11. Ahí nos vamos a dar cuenta qué tan buenos padres somos y cómo ser mejores padres. Eso es, cómo ser mejores padres. En Lucas capítulo 11 vamos a estar estudiando del versículo 1 al versículo 13. Vamos a estar estudiando, vamos a estar mirando unas cosas, no los vamos a tocar todos, pero sí vamos a estar mirando unas cosas características de cómo deben ser los padres. Y Jesús, cuando a él le preguntaron o cuando le dijeron, recordemos acá como lo dice el versículo 1, vamos a ir leyendo. El versículo dice que una vez, bueno, yo lo voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente, ¿sí?
voy a estar leyendo en esa Biblia, pero ustedes ahí también tienen la Reina Valera. Así que si hay algún cambio es porque estoy leyendo en otra versión. Dice así: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Entonces, en ese contexto es que estamos mirando, en el momento de la oración, cuando Jesús está allí haciéndolo, y viene y se le arrima a un discípulo y le dice: bueno, nosotros también queremos aprender, enséñanos a orar. Y Jesús lo primero que empieza diciendo ahí en el versículo 2 es: deberían orar de la siguiente manera. Y dice ahí: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Ustedes ahí en ese versículo 2 dice que les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces yo veo que Jesús lo primero que hace es que le dice cómo nos debemos acercar a Él y cómo debemos ver al Padre, ¿verdad? ¿Y cómo conocemos al Padre? Pues precisamente a través de la oración, ¿no? A través de la oración. Y a partir de esta porción, pues ahí es cuando nos empiezan a mostrar que Jesús está presentando a ese Padre, cómo lo conoce y lo concerniente al Padre. Pero ya en el versículo 2, en el versículo 3 y en el versículo 4, ya no está pensando solamente en Dios, sino está pensando en cómo ese Padre hace ciertas cosas por sus hijos. Ahí es donde voy a centrarme para ir mirando ciertas cosas. Entonces, cuando Jesús nos habla de que Él es el Padre, entonces así nosotros, si no tuviésemos acá un Padre terrenal, tenemos un Padre celestial, del cual nosotros tomamos modelo para aprender cosas muy lindas. Y Jesús nos lo quiso presentar de esa manera. Y dice el versículo 2, dice: danos cada día el alimento que necesitamos. Entonces, si estamos pensando en cómo ser buenos padres o aprender de lo mejor de ser un buen padre, cómo serlo, entonces tenemos que mirar que los buenos padres, diríamos así, pues proveen lo necesario. Ahí lo vemos, por eso Jesús dice: danos cada día el alimento que necesitamos. Por eso nosotros nos acercamos ante el Padre y Jesús nos lo enseñó, para pedirle. ¿Por qué? Por alimento, por la parte del sustento y por la parte de la provisión. Y así nosotros aquí en la tierra también lo hacemos. ¿Cuántos no se levantan aquí diariamente para ir a trabajar, para traer el sustento a la casa? ¿Verdad? Todos nos preocupamos por esa parte de ofrecerle a los hijos, ya sean de la edad que tengan. Buscamos cómo darles ese sustento, ese alimento, la casa, el carro, la beca, mejor dicho, para los estudios, hasta para todas las cosas, hasta para los caprichos de los hijos, ¿verdad? Es que él se antojó de una cosita y yo quiero dársela, ¿verdad? Porque pensamos que eso es ser un buen padre. A veces hay personas, no estoy pensando aquí en nadie por si algo, que dicen: nos vamos a ir para Estados Unidos, nos vamos a ir para España. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren tener un mejor recurso para darles a sus hijos. ¿Eso estará mal? No. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos y el buen padre quiere lo mejor para sus hijos. Pero lo que me llama la atención aquí es que el pasaje o la porción aquí dice en el versículo 3: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esta versión dice: danos cada día el alimento que necesitamos. Entonces, me llama la atención porque no es proveerles los caprichos, no es proveerles todo, es proveer lo que necesitan. Hablando de la provisión, es proveerles realmente lo que necesitan, porque a veces el darles, ahora no les estoy diciendo que entonces no les den el resto, no, sino que Dios lo que se preocupa es por lo fundamental, por lo básico, se preocupa. Y a veces nosotros nos
afanamos por más y más, y cómo tengo más, porque es que necesito suplir muchas cosas de la casa, y es verdad que hay que suplir. Pero Dios se preocupa, no es por eso, sino por darnos lo de cada día. Por eso dice que cada día tiene su propio afán, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Pero lo que se preocupa realmente el Señor es por lo de cada día, por darnos lo que necesitamos hoy, no por lo de mañana o pasado. Dios se preocupa por darnos lo que necesitamos diariamente. Ese es el Señor. Se preocupa realmente por nuestro sustento, y cuando no lo tenemos y cuando clamamos precisamente a Él y pedimos a Él, Él nos lo envía. Yo sé que ustedes tienen muchos testimonios como yo de provisión del Señor, que cuando no hemos tenido, el Señor, la que no se, mejor Dicho, Él se las inventa. Él manda a alguien con dinero, con provisión, no sé, con un mercado. Dios siempre se las ingenia para proveernos ese sustento que necesitamos para el día, y aún mucho más. Entonces los padres se preocupan por eso es que Jesús mismo, ahí en otras partes, hablando de la oración y cómo orar, y hablando precisamente de el sustento y de la alimentación, por eso es que a partir en el versículo 5, voy a ir ahí y luego me devuelvo, dice, voy a leer en otra versión, recuerden, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que este amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Entonces, cuando uno muchas veces le insiste y le insiste al Señor, el Señor nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Por eso es que usted muchas veces ve que el Señor no responde. Pero ¿por qué el Señor no me responde? No, el Señor sí responde. Porque el Señor le va a responder de acuerdo a lo que usted necesite. Si usted realmente lo necesita y es provechoso para su vida, el Señor se lo va a otorgar y se lo va a dar. Pero si no es provechoso para su vida, entonces no se lo va a dar. Así mismo es con nosotros, con los hijos. A veces vemos que nosotros les podemos dar ciertas cosas, pero a veces no se las damos. ¿Por qué? Porque puede que no sea provechoso para ellos. Es de la misma manera con el Señor para con nosotros. Pero el versículo no para allí. Dice el versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Entonces, ¿qué es lo que hace un buen padre? Y es lo que precisamente hace Dios también con nosotros. Es que el Padre perdona y enseña a perdonar. Eso es lo que hace Dios. Él nos perdona a nosotros nuestros pecados. Y también Él nos enseña. ¿Qué tantos pasajes ha leído usted en la Biblia que dice que perdonemos a nuestros hermanos, al que nos ofende, a los amigos y enemigos? ¿Cierto? Él nos enseña. Pero nosotros realmente enseñamos eso en casa a nuestros hijos también. De tener ese corazón perdonador, de yo perdonarle cuando mi hijo ha hecho algo que no me gusta. El Señor, créanme que trató con mi corazón con esto con mis hijos. Porque no soy tan amable a veces con mis hijos como lo soy con la gente de por fuera. Les perdonamos más fácil las ofensas a los de por fuera que los de la propia casa. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que los hijos se dejan sin hablar con los padres días y días y días y días? Yo no sé usted cuánto aguantaría sin hablar con el Señor. El Señor nos perdona cuando le fallamos. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nos aleja del Señor? El pecado, ¿verdad? El pecado. Pero Él está dispuesto para
siempre perdonarnos. Pero entonces, eso era lo que yo llegaba con este pasaje, es realmente nosotros perdonamos a nuestros hijos cuando ellos nos hacen algo. Porque siempre hemos visto, los padres nos hacen algo a los hijos y al momentico estamos como si nada, ¿verdad? Eso nos pasa muchas veces. Hay otros que no les pasa tan rápido, ¿verdad? O inclusive, bueno, en otra oportunidad lo hablaremos, pero también en la pareja, ¿no? Pero ellos ven eso en nosotros, que realmente nosotros sí les perdonamos a ellos las cosas. Si realmente nosotros hemos llegado ante nuestros hijos y le podemos decir, hijo, aunque hayas obrado mal, yo te perdono por eso que me dijiste o hiciste que no estuvo bien. Porque eso es lo que el Señor hace con nosotros. Eso es lo que el Señor nos manda a hacer. Ha mandado a hacerlo desde siempre. Entonces, eso era lo que yo encontraba acá, perdonar y enseñar a perdonar al amigo y al enemigo. Y también nos habla en el versículo ahí mismo, bueno, en este está acá en la misma porción, dice, perdónanos nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que pecan contra nosotros, y no permitas que cedamos ante la tentación. Y el versículo de acá dice que, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos de él mal. Entonces los buenos padres protegen del mal. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Yo no sé si usted cuántas veces ha visto que el Señor en medio de usted está de un lugar y el Señor lo ha protegido. Algunos han dicho inclusive que han enviado hasta ángeles el Señor para protegerlos, y el Señor inclusive promete eso, enviar ángeles. Pero hablando también de la protección, que el buen padre protege del mal, sabemos que si llevamos a nuestro hijo, pensando en aquellos que tienen hijos pequeños, bueno, aún si están grandes, si un perro viene a atacarlo, ¿qué es lo primero que hace un padre? Busca protegerle, ¿no? Inclusive, diríamos, si un hijo tiene una mala amistad, ¿qué hace el padre? Intenta protegerlo de esas malas amistades. Si el hijo está cayendo en algo, pues el padre intenta protegerle de alguna manera, pero no solamente físicamente. Y si nosotros hablamos como cristianos, no solamente debemos de pensar aquí en cómo protegerles físicamente, sino que nosotros como personas espirituales, nosotros también pensamos en cómo proteger a nuestros hijos espiritualmente. Yo no sé si usted lo piensa de esa manera. Es decir, por eso es que usted ora por su hijo, ¿no? Señor, protégelo, guárdalo, bendícelo, que donde salga, que guárdalo de esto. Y no sé si cuando usted ora por sus hijos lo hace de esa manera. Que el Señor lo guarde, que haya esa protección espiritual sobre los hijos también. Sí, no sé si de pronto usted también lo haga. Pero nosotros nos preocupamos por la parte física, por la parte espiritual de nuestros hijos. Y a veces yo veo que inclusive no somos en muchas ocasiones de bendición para los hijos con respecto a esa clase de cosas, porque a veces los hijos dicen, quiero ir a tal cosa de la iglesia, pero es que usted tiene que hacer tareas, pero usted tiene que ir a natación, usted tiene que ir a esto, a aquello, y el hijo queriendo ir a cosas de la iglesia que lo van a ayudar espiritualmente. O yo quiero irme con mi abuela, con mi tío, no, es que hoy tenemos un paseo familiar, y el paseo familiar es importante, pero no le damos prioridad a la parte espiritual. Que se vayan porque ellos tienen que disfrutar, sí, ellos tienen que disfrutar, pero ¿qué es lo que le va a quedar al final? ¿Qué va a permanecer? ¿Qué es lo que queremos que permanezca? Porque a veces nos quejamos. A veces nos quejamos porque mi hijo, mi hija cuando crecieron no siguieron al Señor, pero es que a veces fuimos de impedimento para ellos cuando
cuando ellos quisieron buscar del Señor. Eso puede ocurrir. Entonces, por eso hablamos de protegen del mal, del mal. Pero hay algo que me encantó, que yo encontré en este pasaje. Y está en el versículo 11 al 13. Yo lo voy a leer en esta versión, luego hay alguien que se pare y me ayude luego a leerlo en la versión de la Reina Valera. Yo lo voy a leer primero en esta. Dice: ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les darán una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les darán un escorpión? Claro que no. Así ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¿Quién tiene la versión Reina Valera que nos lo quiera leer? Entonces, yo me encontré con algo aquí, y es que me está diciendo explícitamente que yo soy ¿qué? Un mal padre. Si vosotros, siendo malos padres, es decir, comparado con Dios, ¿no? Comparado con Dios, les damos a los hijos el alimento, les perdonamos, les protegemos del mal porque los amamos. Porque los amamos. Si eso es porque intentamos dar lo mejor. Tenemos un Padre que nos quiere dar algo mucho mejor, que está precisamente en ese pasaje. Y Dios nos quiere dar a todos, por eso les dije que esto nos incluía a todos. Dios como Padre nos quiere dar no solamente el sustento, no solamente lo necesario, no solo nos perdona, no solamente nos quiere proteger, sino que Él nos quiere dar siempre lo mejor, lo mejor. Y para Dios lo mejor no es el alimento, la protección, no es todo eso. Para el Señor entonces, ¿qué es lo mejor? Eso es lo mejor. Es decir, lo que prima al final de todo es eso, el regalo que el Señor nos quiere dar a todos, porque Él sí es el mejor de los padres, que quiere dar lo mejor a sus hijos. Y usted y yo como hijos, eso es lo que el Señor nos quiere dar. El Señor nos quiere dar de su Espíritu, y para Él lo mejor es eso, el Espíritu Santo, a quienes se lo pidan, porque recuerde que estamos hablando en un contexto de la oración. Entonces el Señor nos quiere dar eso mejor. Al Señor no es lo mejor, aunque Él no nos está diciendo que no nos lo va a dar, pero para el Señor lo mejor no es la casa, no es mejor el carro, la beca, no es concedernos todo lo que pidamos o todo lo que deseemos o todos nuestros caprichos. Para el Señor lo mejor es su Santo Espíritu. Para nosotros lo mejor, lo que deberíamos anhelar para nuestros hijos es que el Señor los llene con su Espíritu. Yo no sé si a usted le parezca igual que a mí, pero yo orando al Señor, el Señor me respondía de esa manera. El Señor me decía que mis hijos lo tenían todo, pero lo que les faltaba es ser llenos del Espíritu Santo. Pero entonces eso me involucra a mí, porque entonces para que ellos sean llenos yo debo de ser llena como mamá, como papá, de que ellos vean en mi casa que yo realmente estoy llena de su Espíritu. Y el Señor como Padre, ¿qué me dice? Que Él también quiere llenarme con su presencia, quiere llenarme de su Espíritu, porque con lo de la pandemia nos dimos cuenta, muchos no regresaron, muchos no volvieron, pero de aquellos que regresaron y volvieron, ¿cuántos se sienten llenos de su Espíritu?
¿Cuántos se sienten llenos de su espíritu? ¿Cuántos continuamente están en ese mover del espíritu, hablando en lenguas, ministrando? El Señor, eso, no crean que como yo aquí como el apóstol me toca decir, no es que yo lo haya alcanzado, el Señor me lo está enseñando para yo aplicarlo, todavía me lo está enseñando, está metiendo estas profundas verdades en mi corazón. Pero si usted es de esas personas que usted dice, yo le he dado todo a mis hijos, pero me falta esa parte, entonces, ¿cuál es la invitación en esta mañana? Primero, arranque por usted, porque yo no puedo dar algo que yo no tengo. Si yo quiero que mi casa se mueva a nivel espiritual, pero yo no empiezo, eso no va a ocurrir, no va a pasar. Pero si el Espíritu Santo quiere moverse en medio de nosotros, si el Espíritu Santo quiere o nos muestra por este pasaje que Él quiere llenarnos. Jesús dijo, esto es lo mejor. No puede haber otra cosa mejor que su Santo Espíritu. Y si el Santo Espíritu de Dios se mueve en nuestra casa, se mueve en nuestra familia, nuestros hijos van a creer. Nuestros hijos van a permanecer, nuestros hijos, que nosotros cuando oremos por nuestros hijos, pidamos al Señor no solamente que le provea todo o que le dé todo, sino que Él le llene con su Santo Espíritu. Porque si tenemos su Santo Espíritu, lo tendremos todo. Así que, pensando en este pasaje, yo quiero hacer varias invitaciones. La primera es aquellos que se sienten fervorosos espiritualmente, que hablan en lenguas en este tiempo, no hace un año ni hace un mes. ¿Qué pasan acá al frente? Quiero pedirles ese gran favor. Si usted lleva hablando menos de un mes, no me ponga más de un mes, hablando en lenguas, sintiendo que Dios lo ha ministrado, tocado, yo le invito a que usted se para acá al frente mirando hacia allá.